Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Gracias, Señor, porque tú eres bueno con tu pueblo, con tus hijas aquí en Oreb, Señor, y siempre tienes un alimento rico para nosotras. Gracias porque hoy has traído a Elí y porque tú le vas a usar con poder. Que esta palabra sea de bendición para cada una de nosotras. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hijito. Sí, bueno, gracias a Dios. Sí me invité solo, pero gracias por recibirme, queridas hermanas. Qué bonito estar aquí juntas, hermanas, todas nosotras, alabando al Señor. Qué bonito dirigió la muchacha que dirigió la alabanza. Solo tengo una queja. Yo pensé que el niño más bonito del mundo era yo, pero ya veo que piensas que el niño más bonito del mundo es otro. El bebé, yo ya no soy bebé. Oigan, estamos estudiando salmos, vamos a estudiar un salmo, se llama Mujer de Paciencia, confiando en Dios en medio del dolor. No sé si lo han notado, mis queridas hermanas, pero conforme uno va avanzando en el tiempo, en la edad, como que uno va acumulando dolores. Yo desperté esta mañana, me dolía el cuello, tengo un problema en la rodilla. Yo iba a ser futbolista profesional, pero me lastimé la rodilla, como dicen por ahí. Tengo unas bolitas de grasa que me salen en los brazos por todo el cuerpo y de pronto me toco algunas y me duelen. Todas tienen dolores, así que te diga, no, a mí me duele la cadera. ¿Alguien no tiene dolores? Que dice, yo la verdad estoy, alguna jovencita por ahí que dice, yo estoy 100%. Ay, sí. Restriéganos tu juventud, Alicia, a los viejos de por aquí. Pero ¿a poco no? Conforme uno va avanzando en el tiempo, la edad, va acumulando dolores. Todo el mundo tiene, que la espalda, que la rodilla, que la columna, que Eric, no, tú no tienes ningún dolor, ¿o sí? Pero tienes que 16 años, una cosa así, hermano, por favor. ¿Qué te duele, hermano? La espalda. ¿Qué edad tienes? Imagínate, a los 30, ¿cómo vas a estar, hermano? Dios quiera y se te quite ese dolor. Pero vamos acumulando dolores físicamente, pero también en el alma, ¿no? Vamos acumulando dolores por cosas que nos pasan o por cosas que no nos pasan. Y ahí se van acumulando marcas en nuestro corazón. El miércoles, no sé si alguna escuchó el sermón del miércoles, pero el miércoles les conté de una técnica japonesa de reparación de vasijas. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Kintsugi. ¿Quién la dijo? Mamut para una lata de atún. No es cierto. No sé qué hacen ahí esas latas de atún, pero yo prefería la lata de atún, es más nutritivo. Es una técnica de reparación de vasijas, una técnica japonesa de reparación de vasijas de cerámica. Cuando se rompe una vasija, pues nosotros la tiramos a la basura y ya, el jarrón chino de la abuela. Pero esta técnica consiste en que no se repara, no se tira a la basura los pedazos, sino que se repara y se pegan otra vez, y en las fracturas, en las cicatrices, se repara con oro para que quede bien bonito, y queda mucho más bonito de lo que era antes la vasija, queda reparada. Pienso que eso somos todos nosotros, es una bonita metáfora de lo que somos todos. Todos tenemos fracturas en el alma, en el corazón, que Dios va reparando poco a poco. Pero esta es la clave, Dios va reparando poco a poco. A veces queremos que las cosas pasen inmediatamente, pero Dios trabaja como un artesano, mejor que cualquiera de Kintsugi. Dios trabaja como un artesano, y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y vamos a leer un preciosísimo salmo que está en la palabra de Dios. Mi salmo favorito, Salmo 13. Dice el mundo que el 13 es de la mala suerte, pero nosotros no creemos en eso. Este es un salmo hermoso y dice así la palabra de Dios. ¿Lo pueden leer conmigo, queridas hermanas? Dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí?
Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque has sido bueno conmigo. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este hermoso salmo, que es palabra tuya. Permítenos recibirlo, orarlo también nosotros y aprender de él. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy similar al salmo de la semana pasada, mis amadas hermanas. Comienza el salmista pues con angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a esconder de mí tu rostro? Comienza en total desesperación, pero poco a poco, conforme avanza el salmo, va pasando de la desesperación a la confianza, a la oración y finalmente a la alabanza a Dios. Y entonces vamos a aprender nosotras también cómo hacer eso, cómo pasar de la angustia a la oración y finalmente a la confianza y alabanza a Dios. Y ¿saben qué es interesantísimo de este salmo? Que no sabemos exactamente, no sabemos exactamente cuál era su situación. Muchos salmos nos dicen, el salmo que escribió David cuando estaba huyendo de Saúl, el salmo que escribió David cuando pecó con Betsabé, a veces nos dice exactamente la situación, pero en este no nos dice, simplemente dice algo así como oración de angustia, oración de tristeza. Y me parece que es muy bueno eso, porque significa que lo podemos aplicar a nuestra propia angustia y tristeza, a nuestro propio dolor. Cada quien tiene el suyo, póngale el nombre que usted quiera, no lo sé, una situación familiar, una situación económica, una enfermedad, le podemos poner nombre, cáncer, divorcio, dolor interno, yo qué sé, económico. Cada quien le ponga el suyo, porque todos tenemos, ya dijimos, acumulación de dolores. Si hasta Eric tiene dolores, los demás, ¿cómo no vamos a tener? Entonces, es un salmo para que lo apliquemos a nuestra propia vida. Y es un salmo de angustia. Mira cómo comienza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta de la desesperación. Dicen por ahí que el dolor más grande no es el más agudo, sino el más largo. Es cierto, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un piquetito así muy doloroso, pero que dura un segundo? ¿O la famosísima tortura china de la gota que va cayendo en tu cabeza durante semanas, meses, años? El dolor más grande no es el más fuerte, sino el más largo. Y algo así es lo que está viviendo aquí el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya fue mucho. Ya estuvo bueno. Nota cómo podríamos pensar que hasta falta de respeto del salmista, ¿no? Con Dios. Oye, no le hables así a Dios. Señor, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiendo de mí tu rostro? Porque el salmista siente que ya fue demasiado. Me recuerda a mí mismo. Cuando era niño, hacíamos viajes, road trips, viajes en carro hacia cualquier lugar. Y yo era de esos niños que en el momento que se sienta en el asiento de atrás, ¿qué le pregunta a su papá? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? Dijo, que acabamos de salir, es un viaje de 12 horas, no inventes. Ya llegamos, le volví a preguntar otras 500 veces. Ya llegamos. Es que así somos, ¿no? Así somos los seres humanos, impacientes. Dicen que hay gente que le dice a Dios, Señor, dame paciencia, pero ya, o sea, inmediatamente. Se ve que sí necesita paciencia ¿verdad? Somos impacientes los seres humanos, no nos gusta esperar, por eso inventamos todo para hacer las cosas rápido. Que calentar la comida, no, el sartén tarda mucho, microondas. Que escribir a mano, no, se me cansa la mano, máquina de escribir. Y todo lo inventamos rapidísimo, ¿no? Que el burro tarda mucho en llegar, pues inventamos el automóvil, también tarda mucho. El avión, también tarda mucho, pues ahora el Zoom para ya no tener ni que ir, nos vemos. Todo nos gusta así, no nos gusta lo que tarda, pero las cosas más importantes de la vida llevan procesos, ¿sí o no? ¿A poco no que una comida calentada en el sartencito sabe mejor que en el microondas, así toda aguada? El sartencito hasta se purifica ahí, yo qué sé, el pollito, no sé. Y Dios trabaja así, mis queridas hermanas, a fuego lento. Así es que vamos a la palabra de Dios para ser pacientes. Paciencia. Vamos a hacer esto interactivo. ¿A quién se le ocurre un sinónimo, o si no sinónimo, una palabra similar a la paciencia? Señor, dame paciencia, ¿qué más le podemos decir? Dice la hermana, tolerancia, o sea, que aguantar, ¿sí, hermana? ¿Perdón?
Serenidad, Serena Morena. Paz, dice mi querida hermana. ¿Qué dijeron por ahí atrás? Calma. Tranquilidad. Espera. Temple. Ay, ¿perdón? Tolerancia. ¿Qué dijo ya mi hermana? ¿Sí? Esperar. Contentamiento. Confianza. Prudencia. De este lado, sí, hermana. Resistir. Dominio. ¿Qué más? Sí, hermana. Tolerancia. ¿Qué otra se les ocurre? Perseverancia. Amor. ¿Qué más dijo por allá? Templanza. Oigan, hermanas, están mejores que un diccionario ustedes. Confianza. Ay, si la iba a decir, no, ya se la sacaron. No, persistencia. Oigan, qué bonitas ustedes. Saben mucho idioma español, mis amadas hermanas. Si fueron a la primaria, ¿verdad? Se nota que hicieron sus tareas. Déjenme decirles un par que ustedes dijeron, la mayoría de las que yo estaba pensando. Paciencia. En la Biblia, la palabra que se traduce por paciencia, siento que no le hace justicia la palabra paciencia, porque significa muchas cosas más. En inglés hay una palabra que no existe en el español, tú la pones para traducir y no te traduce paciencia. Puede ser patience, pero también puede ser long suffering. ¿Sí saben inglés ustedes, mis amados hermanos? Son long suffering, o sea, sufrirlo por un buen rato, o sea, como lo que ustedes dijeron, tolerancia, resistencia. Me gusta esa palabra, resistencia. Es la capacidad de soportar una fuerza externa sin perder tu integridad. Esa es la resistencia en términos físicos, la capacidad que tiene un objeto para soportar una fuerza externa sin perder su integridad. Me gusta también la palabra flexibilidad, la capacidad que tiene un objeto para doblarse sin romperse, como dice mi mamá, no te quiebres. O sea, ¿sí vieron ese video de no te quiebres, verdad, hermana? ¿Nunca se los has puesto? El de no te quiebres. No te quiebres. Luego lo traigo. Flexibilidad, resistencia. Otra que me gusta también es la famosísima resiliencia, que está de moda. Nadie la dijo, les faltó, hermanas. ¿Qué pasó? ¿Sí la dijeron? Perdóname, te pido una disculpa, por favor. Hermana Lili, hermana, ¿cómo se llama? Vanessa, una disculpa. ¿Qué dijimos? Resiliencia, la capacidad de pasar por una crisis tremenda y salir de ella renovada, porque una prueba te renueva, dice mi madre. Sí me sé las frases de mi madre. Ya mero sale ese librillo. No se lo pierdan cuando salga. Vamos a hablar de la paciencia, hermanas. ¿Queremos aprender a ser pacientes? Muy bien, entonces vamos a la primera enseñanza que dice así: en el dolor puedo desahogarme en Dios en honestidad. Del lamento a la oración. Vamos a volver a leer la primera parte. Este salmo me encanta este salmo porque está bien simétrico, está dividido en 3 partes iguales, son 6 versículos nada más, un salmo corto. Yo diría que se lo aprendan todo completo, pero ahí dijo mi mamá que los últimos 2 versículos, yo diría que todo, ¿no? ¿Qué les cuesta? Son 6 versículos. Se saben las canciones de Shakira, pero no se saben el Salmo 13, no inventen. Ahora sí que para tipos como tú. Está dividido en 3 partes de 2 versículos cada uno y vamos a estudiarlos en esas 3 partes porque va pasando muy claramente, es casi como una especie de fórmula, no hay recetas para esto, pero este salmo casi que parece como una fórmula del lamento a la oración y a la confianza. Vamos a leer la primera parte. Yo traje la Nueva Versión Internacional, a lo mejor ustedes si aprenden la Reina Valera, la que sea está bien, pero léanlo conmigo, dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Amén. Me encanta este salmo. ¿Saben por qué me encanta? Porque se me hace una oración bien honesta con Dios. Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo te imaginas al salmista orando? Es completamente desesperado. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me tienes en el olvido, Señor? Seguramente han orado algo así, ¿no? Y a veces nos sentimos culpables de orar así. Porque alguien nos dijo, no digas por qué, pregunta para qué. Y me parece que tiene razón la intención, porque sí es cierto. Dios a veces tiene para qué, si Dios tiene propósitos. Pero no tiene nada de malo preguntar por qué. Hasta Jesús preguntó por qué, ¿te acuerdas? En la cruz. Así es que se vale venir a Dios con el corazón roto. De pronto los líderes de alabanza
los que somos líderes de alabanza siempre queremos que la gente esté con una sonrisa. Hermano, ¿por qué tiene esa tristeza en su rostro? ¿Por qué no sonríe? Venga, aquí no se viene a estar tristes. Y yo entiendo por qué lo dice uno. Pues sí, queremos que haya una actitud de alabanza a Dios, pero de pronto ponemos culpa en la gente por estar triste o por estar con el corazón roto o por orar. ¿Por qué? No tendría por qué sentirnos culpables. La Biblia dice que hay tiempo para reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar. Hay veces que lo que hay que hacer es llorar. Hay veces que lo que hay que hacer es preguntar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios que le preguntaron a Dios, que cuestionaron a Dios. Moisés, Jeremías, el más famoso que todos, quizá Job. Cuestionadores de Dios. Así es que cuando tenemos esta clase de preguntas estamos en buena compañía. No solo eso. Estamos estudiando los Salmos. Y el libro de Salmos es el libro de canciones de la palabra de Dios, pero también son oraciones a Dios. Y es interesante porque la Biblia es palabra de Dios, ¿correcto? Esta es palabra de Dios para nosotros. Pero los Salmos no solo son palabra de Dios para nosotros, también son palabra de Dios de nosotros hacia Dios. Está súper interesante eso porque está como en la otra vía. Son palabras para que nosotros las oremos a Dios. Y no solo eso, son como las palabras autorizadas. O sea, esto es lo autorizado, esto es lo que debemos y podemos orar. De hecho, muchos estudiosos de los salmos dicen que los salmos se usaban en la liturgia, o sea, en la adoración a Dios, y que muchos de estos salmos se usaban, para explicarlo muy brevemente, en un caso así. Llegaba la mujer, el hombre, al templo de Dios con el sacerdote, con una gran angustia. Señor sacerdote, tengo una gran angustia, mi hijo está en las drogas, mi esposo me dejó, tengo una enfermedad, estoy en un gran problema, estoy muy angustiado. Y que el sacerdote oraba por ella y luego le decía, ora este salmo. Y la mujer, el hombre oraba este salmo y era una especie de, pues su consejería bíblica, esta oración. O sea, lo que quiere decir es que son las oraciones autorizadas por Dios. ¿Y qué dice aquí el salmista? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Por qué? Ya estuvo bueno, Dios mío. Eso, mi amado hermano, se vale. Está autorizado por Dios para que lo ores. No es pecado, no está mal estar triste, no está mal llorar, no está mal venir con preguntas a Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que vengamos a Él en completa honestidad. Y cuando estamos en el dolor, de pronto, ¿sí o no? Que de pronto tú traes el corazón roto. Estás en un dolor terrible. Llegas a la iglesia y pones tu sonrisa. Y te pregunta la hermana, ¿cómo está, hermana? Muy bien, hermana, aquí, por gracia de Dios. Pero es cierto, lo que quieres es llorar. Por dentro estás rota. Pero pues de pronto como que da pena, ¿no? También ni modo que llegues a la iglesia y, ¿cómo está, hermana? Ay, no, aquí de Ostrastrada. Perdón, hermana, va a empezar el culto ahorita en la tienda. Pues entiendo eso, pero con Dios no tenemos que fingir nada. Con Dios podemos venir así con el corazón rotísimo y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Ya estuvo suave, Dios mío. Se vale. ¿Sabes por qué, mi querida hermana? Porque cuando nos sentimos abandonados, porque podemos venir a Dios cuando nos sentimos abandonados. ¿A dónde vamos a ir si no es a Dios? Esos líderes de alabanza que dicen, aquí no vienes a estar triste. Yo te digo, aquí vienes a estar triste, mi amada hermana. Si así estás, ¿a dónde mejor que aquí? Ni modo que a la cantina, no. Porque hay algunos así, cuando estoy feliz a la iglesia, cuando estoy triste a la cantina. Pues no. Cuando estás feliz a la iglesia, cuando estás triste a la iglesia también, se vale. Si no puedes ir a Dios cuando estás triste y rota, ¿a dónde vas a ir? Cuando nos sentimos abandonados por Dios, ¿se siente abandonado por Dios el salmista? Ahora, ¿Dios lo abandonó? No, pero así se siente. A veces nos sentimos así, como que Dios no está, como que Dios no hace, como que Dios no responde. Cuando experimentamos angustias en el interior, dice el salmista, ¿cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Sí te ha pasado que tienes una preocupación que no te deja dormir? Que te dice tu amiga, ya no le des más vueltas al asunto. Y tú estás como el hámster, ¿no? Dándole vueltas al asunto y vueltas y no puedes ni dormir. Cuando estamos abrumados por nuestros problemas, ¿hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Cuando una y otra vez y parece que no tiene fin y parece que no vemos la luz al final del túnel.
es justo entonces cuando debemos venir a Dios en completa honestidad, desahogarnos con Dios. Y si es con preguntas, si es con quejas, parecen quejas a Dios, ¿no? Esos son. Y tú dices, no, con Dios no hay que quejarse. Si eso es lo que traemos, te digo algo, no tiene nada de malo venir con esa clase de preguntas. Lo que sí tiene algo de malo es quedarse ahí. No tiene nada de malo venir a desahogarnos con Dios, pero sí tiene mucho de malo quedarnos ahí por siempre. No nos quedemos ahí. Vamos a lo siguiente, porque el Salmo sigue hablando. Por eso vamos al punto 2, que dice así. ¿Qué dice el punto 2? En el dolor puedo acercarme a Dios en oración. De la oración a la confianza. Como aprendimos la semana pasada, si estamos en angustia, ¿qué hacemos? Pues venimos a Dios. Vamos del lamento a la oración. En la Biblia hay un montón de... Este no es el único, ya leímos uno la semana pasada, pero este no es el único salmo de lamento. Es toda una categoría de salmos. Hay más de 70 salmos de lamento. Y muchos de los salmos, de hecho casi todos los salmos, son como el 13. De hecho, el Salmo 13 es así como el salmo estándar de lamento, que va de lamento a la oración y a la confianza. Y es una fórmula que muchos otros salmos siguen, algunos más largos y más entretejidos. Pero hay un salmo que nunca acaba en confianza. Léanlo, Salmo 88. Porque todos los salmos van de lamento a la confianza y de la confianza a la alabanza. Los salmos de lamento, estos salmos de angustia. Pero hay uno que nunca termina en confianza. Se queda en lamento. Es interesante porque hay veces que así estamos, en el momento de lamento, y probablemente algunas nos encontramos ahí. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, quiere que pasemos a la siguiente parte, que es la oración, venir a Él. Léanlo conmigo, queridas hermanas, los siguientes 2 versículos que dice así. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. ¿Sabes qué me parece bien interesante de este salmo? Que lo primero que pide el salmista no es solución a sus problemas. ¿Qué es lo primero que pide el salmista? Mírame, mírame. El salmista entiende que su mayor necesidad no es la solución de sus problemas, sino la presencia de Dios. El salmista lo que siente es que Dios lo ha abandonado. Y lo que necesita es que Dios lo mire. Mírame, Dios mío, mírame. Ahora Dios lo está mirando, pero el salmista siente que no, por eso esa es su oración. Porque claro que la pregunta ¿hasta cuándo? Es una pregunta retórica. Si la pregunta fuera así directa, ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta sería pues una fecha, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el 3 de abril del 2034. Pero no es eso lo que está pidiendo el salmista. El salmista no está pidiendo una fecha. Es claramente una pregunta que lo que está suplicando es la presencia de Dios en su vida. Señor, mírame, como el sobrino que dijimos, ¿verdad? Dice mi sobrino. Mueve un dedito, ¿cómo le hace? Un dedito nomás. Así uno, ¿no? Así uno, Señor, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Lo que necesitamos, mis queridas hermanas, no es solución a nuestros problemas. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestros problemas. Una vez estábamos hablando acerca del tumor de mi mamá, que tenía ahí detrás de su ojo. Y estábamos dando gracias a Dios, porque Dios había hecho un milagro y había desaparecido. Y nunca falta uno de esos que sobran, nunca falta uno de esos que sobran. Y de esos que no creen en Dios. Y dijo, ¿y si Dios es tan poderoso, por qué no mejor hizo que nunca apareciera el tumor? En vez de desaparecerlo. O sea, ahí sí. Ahí, los cristianos ahí, Señor, gracias porque me quitaste un tumor. Y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no mejor hizo que nunca le apareciera? A ver, tuché, jaque mate, Dios no existe, vámonos. ¡No! La pregunta más fácil de responder. Primero, porque este es un mundo caído donde pasan esas cosas. Y segundo, y esta es la más importante, porque si no pasáramos por los dolores, no sabríamos que tenemos un Dios que sana. Si no pasamos por la enfermedad, no conoceríamos al Dios sanador. Si no pasamos por una dificultad, no conoceríamos al Dios todopoderoso. Si no pasamos por un problema, no conoceríamos al Dios solucionador de problemas. Si no pasamos por un peligro, no conoceríamos al Dios protector.
Las pruebas, los problemas, las angustias nos ayudan a conocer a Dios. Si no pasáramos por esos dolores, no conoceríamos a Dios. ¿Por qué Dios nos permite pasar por el dolor? Mira, mi hermana, Dios no nos manda el dolor. Dios no te manda esa enfermedad, Dios no te manda ese tumor, Dios no te manda ese conflicto matrimonial, Dios no te manda ese problema económico, Dios no te lo manda. No es como que Dios esté en el cielo y, a ver, le voy a mandar un problema. Se ve muy feliz esta hermana, vamos a mandarle un problema. No, pues claro que no. Este es un mundo problemático por nuestro pecado, porque el ser humano lo ha distorsionado todo. Pero Dios lo permite porque es justamente en esos dolores y problemas que conocemos a Dios. Es precisamente en los dolores que nos podemos ver más claramente a Dios. Me sé muchas historias que les puedo contar al respecto. Déjenme contarles un par que seguramente se las saben. Así es que ya estamos como los de los chistes con las ilustraciones. ¿Se saben el grupo de amigos que se sabían muchos chistes? Entonces ya contaban tantos chistes que dijeron, no, mejor para ahorrar tiempo vamos a ponerles número. Entonces les pusieron número. Entonces en sus reuniones ya nada más decían, oye, el chiste 5, y todos se reían, ¿no? Y luego otro, oye, el chiste 24, todos se ríen y risa, ¿no? Y luego uno, oye, el chiste 17, y todos así. ¿Por qué no se ríen, amigos? Es que tú no los cuentas con gracia. Bueno, así yo con las ilustraciones de mi papá. ¿Se saben la ilustración de mi papá de los tulipanes? ¿Sí se la saben la ilustración de mi papá de los tulipanes? Del papá que le había prometido a su hija en su cumpleaños una docena porque le dijo, lo que quieras te doy, mija. Y la hija, quiere una docena de tulipanes. El papá dijo, muy sencillo, fácil. Entonces el papá dijo, me hubiera pedido un pony, se lo compraba, me pidió tulipanes, lo tengo fácil. Así es que el día de la fiesta de su cumpleaños, el papá salió del trabajo, fue a la florería, me da una docena de tulipanes, no tenemos, señor. Fue a otra florería, docena de tulipanes, no tenemos. Fue a todas las florerías de la ciudad, resulta que no era temporada de tulipanes. Finalmente llegó a la última florería de la ciudad. Mi papá siempre dice que salió una viejecita de esas, pues así como de rancho, que sabe mucho de flores, y le dijo, sí señor, yo tengo tulipanes. Fue a su huerto, le trajo unas cosas horribles como papas, no sé, cosas. ¿Y qué es eso, señora? No, son tulipanes. Bueno, pues peor es nada, ya es tarde. Finalmente llegó tarde el papá a la fiesta. Su hija estaba medio triste porque no había llegado el papá a la fiesta, pero salió, papá, llegaste, ¿me traes mi regalo? El papá dice, sí, mija, mira, aquí está. La niña lo ve y dice, ¿qué es esto, papá? Está horrible. Se va a llorar la niña. La mamá, sabia como son las mamás, le dice, no, mira, mijita, vamos a plantarla. Son semillas de tulipán, bulbos de tulipán, los plantaron en el patio. Y la niña como que no se convenció porque no vio resultados pronto. Y estuvo un poco molesta con su papá, como que no le hablaba mucho. Finalmente, después de un par de semanas, regresa el papá del trabajo y la niña sale corriendo, papá, gracias. ¿Saben lo que pasó? Aquellos bulbos de tulipán crecieron. Le dijo, no me diste una docena de tulipanes, me diste varias docenas de tulipanes. Y mi papá siempre dice, así son las pruebas, son tulipanes pero en bulbo. Nuestras pruebas, mi amada hermana, se ven feas por fuera. Y sí son, de hecho lo son. Pero si las plantamos en tierra firme, en fe, en paciencia, y la regamos con oración y le echamos sol de alabanza, en poco tiempo van a florecer como hermosos tulipanes. Un aplauso a la ilustración de mi papá. Me recuerda la canción, no se las voy a cantar, a menos que me lo pidan mucho. No, es cierto. Estaba jugando. La canción Misericordias en disfraz. Vayan a escucharla. Lo voy a pensar. Si tienen la letra, porque no me la sé, váyanla buscando. Yo no quería, pero las pruebas son misericordias disfrazadas. ¿Por qué Dios permite el dolor? El dolor, mi hermano, no es bueno. El dolor no es bueno. De hecho, cuando lleguemos a la gloria, no habrá más dolor. No habrá más dolor. Dios está solucionando el problema del dolor. Pero mientras tanto, Dios puede usar el dolor para bien. Puede ser misericordias en disfraz. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Porque Él es la fuente de la vida. Porque Él es la única esperanza. Eso es lo que nos dice el salmista. Él sigue siendo Dios. Él es la fuente de la vida. Mírame, ilumina mis ojos. Él es la única esperanza. Otra historia también de mi papá. No sé si esta es real o no. Mi papá
Agarra eventos reales y luego con licencia poética los embellece. Y yo hago lo mismo. Y esta es la historia de un americano, un pastor gringo que vino a predicar acá. A lo mejor sí le pasó a mi papá, no lo sé. Y ya saben, después de la conferencia predicó el pastor, venía con su hijo pequeño de 5 años y después hubo comida, como siempre tenemos comida. Y el niño chiquito, el gringuito, de esos así blanco, casi transparente, güerito, le dice a su papá: papá, quiero esa fruta. Y el papá le dice: no, hijo, no quieres esa fruta. Papá, quiero esa fruta. No quieres esa fruta. Papá, quiero esa fruta. Que no quieres esa fruta. Se distrajo el papá. ¿Qué hizo el niño? Agarró la fruta, le dio una mordida. Su carita blanca se puso roja, porque no era una fruta, era un chile picosísimo. Imagínate un niño gringo que en su vida ha comido pelón, pelo rico, o pulparindo, o picafresas, o ¿qué más pica? Taquis. Pues le picó muchísimo, le salía humo por las orejas, así rojo. De esos niños que son así blanquitos, se pone rojo. Y le dice el papá: ¿ves? No querías la fruta. A veces somos como ese niño: Dios mío, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, Señor, por favor. ¿Y qué dice Dios? No lo quieres, hijo, no lo quieres. Dios sabe mejor, el Padre sabe mejor. Él sigue siendo Dios, Él es la fuente de la vida, Él es la única esperanza. Vengamos a Él, mis amadas hermanas. Y número 3, ¿no está Dan? ¿No vino Dan? ¿Qué pasó? Queremos el punto número 3. ¿Tú no tocas la batería, Denise, no? Bueno. Punto número 3, en el dolor puedo alabar a Dios por su respuesta. De la confianza a la alabanza. Vamos del lamento, es como una fórmula. Del lamento, está bien lamentar, está bien la angustia, está bien preocuparse, está bien hasta quejarse con Dios si quieres, pero no te quedes ahí. Da el siguiente paso a la oración. Ven a Dios, no para pedir soluciones, para pedir su presencia. Y de la oración vamos a la confianza y hasta la alabanza a Dios. Mire, leamos el Salmo que dice así: pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. Es un salmo bien cortito, 6 versículos, pero nos indica bien claramente cómo ir del lamento. Se vale desahogarse, pero no nos quedemos ahí. Vamos a la oración para pedir su presencia, no soluciones, sino su presencia. Y de ahí pasamos a la confianza. Termina muy diferente que como empezó. Comenzó con quejas, ¿hasta cuándo? Y terminó con confianza y alabanza. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó del lamento a la alabanza? Del hasta cuándo al cantaré salmos a tu nombre porque has sido bueno conmigo. ¿Qué cambió? Yo te pregunto, ¿se solucionó su problema? No, el problema sigue ahí. ¿Se arreglaron todos? No, ahí sigue el problema. ¿Qué fue lo que cambió? Como dice, a veces lo que Dios quiere cambiar no es nuestra situación, sino nuestro corazón. Y este salmo es eso. Este salmo es esa oración que cambia nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón. Dios nos permite pasar por el proceso para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. ¿Qué fue lo que cambió entonces? La perspectiva. Pienso que es muy sencillo entenderlo. Todos sabemos que mientras más cerca tengas algo, más grande lo ves, ¿sí o no? Si yo me pongo esta hoja de papel aquí, pues no veo nada más, lo veo grandísimo, está enorme. Pero, hermana que está ahí hasta atrás, ¿puede levantar su hoja? Es del mismo tamaño, pero se ve chiquitita. Así, a ver, póngala. Como así, miren, como así. Es del mismo tamaño. ¿Qué cambia? ¿Qué tan cerca estoy de mi problema? ¿Y cómo nos alejamos del problema? ¿Sabes cómo nos alejamos del problema? Acercándote a Dios. Dios está acá. Mientras más te acerques a Dios, Dios se ve más grande y el problema más chico. Mientras más te acercas al problema, más grande se ve el problema y más chico se ve Dios. Eso es lo que nos enseña este salmo. Acercarnos a Dios, mi querida hermana. De la confianza a la alabanza. Confianza por lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando nos encontremos en la angustia, acuérdate lo que Dios ha hecho en su palabra. Acuérdate que Dios abrió los mares. Acuérdate que Dios cerró la boca de los leones. Acuérdate que Dios hizo descender pan del cielo. Acuérdate que Dios quitó la lepra al leproso, que Dios multiplicó los peces y los panes. Lo que tú necesites. Si estás pasando por una enfermedad, acuérdate de Jesucristo sanando a los enfermos. Si estás pasando por un problema económico, acuérdate de Dios dando maná en el desierto, codornices.
dando la multiplicación de los peces y los panes. Acuérdate lo que Dios ha hecho en el pasado, pero no solo en la palabra, en tu propia vida. Estoy seguro que todos ya estamos aquí suficientemente grandes, incluso los jovencillos, como para recordar 1, 2 o 500 veces que Dios nos ha, déjame decirlo así, nos ha callado la boca de cuando nos estamos quejando. Porque, Señor, no estás aquí, no estás, y de pronto todo se arregla, así estabas, perdón. Hay una canción que me encanta, tampoco se las voy a cantar, a menos que me la pidan mucho. Estoy jugando. No, esta sí no la voy a cantar. Bueno, se las canto ahorita así a capela. De Marcos Vidal, me encanta. Perdón, hermanas, ustedes si escuchan los devocionales, me escuchan diario, 365 días al año, se me acaban las canciones, así es que seguramente esta ya la han escuchado porque la he dicho. Pero es que de verdad es de mis canciones favoritas, se llama Dime la Verdad, de Marcos Vidal. Y es como para uno mismo, para cuando te estás quejando. Dices que no te ha escuchado, que te tiene abandonado y sin cuidar de ti. No le conoces todavía, no sabes que Él no responde a gritos ni exigencias, que Él es Dios y tú eres hombre, mujer, y no te puedes esconder. ¿De quién te crees que estás hablando? Ponte a hacer memoria y luego dime la verdad. Cuando le has buscado en serio, dime sin temor que tu alma suspira día y noche por su amor, que Él es tu dueño. Me encanta porque dices que no te escucha, dices que te tiene abandonado Dios, dices que te tiene sin cuidado. ¿De quién crees que estás hablando? ¿De quién te crees que estás hablando? Él no responde a gritos ni exigencias, Él es Dios, tú eres un ser humano. Dime la verdad, a ver, dime en serio. ¿Cuándo fue la última vez que le buscaste, pero en serio? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma suspiraba por su amor, más que por dinero, más que por sanidad a tus problemas? Porque Dios quiere que le amemos a Él, por Él, no porque obtenemos algo de Él. Porque de pronto hay gente interesada en este mundo, ¿verdad? Allá donde yo vivo en Estados Unidos, pues uno va a... Los inmigrantes van a pues, conseguir una mejor vida económicamente, ¿verdad? Y muchos van, ya les contaba yo el domingo, pues obviamente sin papeles, indocumentados. Entonces, muchos a los solteros, todo el mundo les dice, consigue una esposa, pero que tenga papeles. No te vayas a casar con una indocumentada igual que tú, porque ya están los dos indocumentados. Entonces la gente no anda buscando al amor de su vida, anda buscando al amor de su visa. No, porque... gente interesada, y no lo veamos mal, porque así somos con Dios algunos de nosotros. Solo buscamos a Dios porque no, ay Señor, dame esto, dame aquello. Dios quiere que le busquemos por Él, porque lo que nos da esa paz, todo lo que ustedes dijeron, paz, tolerancia, calma, esperanza, confianza, no es la solución al problema, mi amada hermana, te lo prometo que no. No es la sanidad, no es la solución, no es el dinero, es su presencia. Confianza en lo que Dios ha hecho en el pasado, esperanza en lo que Dios lo volverá a hacer. Repítete esa frase, Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Y por último, fe en lo que Dios está haciendo en el presente, aunque no podamos ver, como dice la canción. No me pidan que la cante porque... aunque no pueda ver, está sobrando. Fe en lo que Dios está haciendo en el presente, aunque no podamos ver. Vamos a terminar con un desafío. El desafío es hacer mujeres de paciencia. Seamos pacientes. ¿Quién será el mejor ejemplo de paciencia en la Biblia, mis queridas hermanas? Sin contar a Jesús, que definitivamente es el mejor ejemplo en todo. Pero Job, me parece que de hecho hasta se le llama así, ¿verdad? Job, el paciente Job. ¿Cuántos problemas tuvo Job, mi amada hermana? Seguramente aquí nos ponemos a juntar todos los problemas que tenemos todas nosotras y nos quedamos cortas con Job, porque a él le pasó de todo. ¿Se acuerdan de Job? Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su salud, perdió su paz, lo perdió todo. Y dice la Biblia que incluso en el más grande dolor no halló despropósito alguno. Y luego el libro de Job es interesantísimo, es uno de los libros más largos de la Biblia. Los primeros 2 capítulos son todo lo que... El primer capítulo es esta plática que tiene Dios con el diablo, porque el diablo es el que va a tentar a Job para que le pase todo esto. Dios lo permite para darnos una lección a todos nosotros. El capítulo 2 nos cuenta toda la tragedia de Job. El capítulo 3 de Job es el lamento de Job. Literalmente Job maldice el día de su nacimiento. Maldito el día en que nací.
Y luego a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 30 y tantos, son discursos de sus amigos y Job tratando de entender por qué. ¿Por qué me está pasando esto? Y los amigos le dicen, seguramente tienes un pecado atorado por ahí, tienes que ir a confesarte. Nunca falta un amigo así, ¿verdad? Que siempre, te está pasando esto, seguramente tienes una maldición generacional. El otro día yo fui a un congreso y ahí me eliminaron todas mis maldiciones generacionales. Sí me siento más liberado, mis amados hermanos. No creemos en esas cosas. Y el libro de Job enseña claramente que no tiene que ver con eso. Y lo interesante es que llegamos al capítulo 42. Bueno, antes de eso, Dios se aparece a Job, finalmente, porque Job está pidiendo, igual que el salmista, ¿dónde estás? Ven, Señor, ven. Si yo fallé para que me pase todo esto, si todo esto que me está pasando es por mi pecado, ven, júzgame, Dios. Y Dios no aparece, por 40 capítulos Dios no aparece. Y Job está ya desesperado. Finalmente aparece Dios. Y Dios da un par de discursos, capítulo 40 y capítulo 41. Y es bien interesante porque lo que Job y sus amigos querían saber era ¿por qué me está pasando esto? Y Dios le responde ¿por qué? Nunca le dice, nunca. De hecho el mensaje de Dios es bastante interesante porque lo que Dios le dice, uno se preguntará ¿y eso qué es, Señor? O sea, estoy aquí yo sufriendo con dolor, con enfermedad, mis hijos se murieron y tú vienes y me dices, ¿qué es lo que le dijo Dios? Yo creé los cielos. Yo hice las estrellas, yo puse a los planetas, yo hice las cascadas y los ríos y los mares, y al Leviatán y al Behemoth. ¿Qué son el Leviatán y el Behemoth? Bestias de la naturaleza, dinosaurios si tú quieres, animales mitológicos si tú quieres. Yo pienso que son cocodrilo e hipopótamo, que en aquella época representaban lo desconocido, representaban a ver, ¿tú qué haces si vas por la calle y te encuentras un hipopótamo, mi querido hermano? Sí. O un cocodrilo. Las mamás sacan la chancla, ¿no? Para que se vaya el cocodrilo. Pero tú y yo, no, nos da miedo, ¿no? Y vivimos en el siglo XXI, imagínate en aquella época, representaban lo desconocido. ¿Tenías miedo de niño, de niña, mi amada hermana, ¿a qué le tenías miedo? Yo le tenía miedo a la oscuridad, en la casa de mis tíos. Yo no sé por qué mis tíos, allá en Chihuahua, tenían una armadura. Así una armadura medieval, así, de cuerpo completo. Ahí estaba, ¿verdad que sí, mamá? Ahí estaba en la escalera, no entiendo por qué. A mí me daba un miedo esa armadura. Siempre pasaba así como pegado a la pared. De verdad. Y a veces nuestros miedos son así, irracionales. Las alturas, la enfermedad, la muerte, muchas cosas. Le tenemos miedo. Bueno, eso representa el cocodrilo y el hipopótamo, el Leviatán y el Behemoth. ¿Sabes qué dice Dios? Leviatán, el dragón del abismo, de lo más temeroso, de aquello que no entendemos, de aquello que nos da miedo, dice Dios, yo lo traigo en mi mano, yo lo pesco con anzuelo, dice el capítulo 41 de Job. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué le dice Dios a Job eso? Porque nuestras angustias, mi amada hermana, lo que necesitamos no son respuestas a nuestros porqués. No necesitamos entender por qué nos pasa esto. Hay cosas que te pasan que las vas a entender porque te pasan después. Un día vas a llegar y decir, Dios permitió esto por aquello. Pero hay cosas que te digo algo, nunca vas a entender por qué pasaron. Y te digo algo, está bien, porque no necesitas entender. ¿Sabes qué necesitas? Venir al que sí entiende, venir al que tiene el mundo en sus manos, al que tiene a tus temores en la palma de su mano, al que tiene tus miedos, los trae como mascota, al que tiene Leviatán, al que creó los cielos y la tierra, al que entiende el universo entero. No necesitas entenderlo, tú no puedes, eres un humana. Necesitas venir a Dios y ser pacienta y paciento. No necesitamos soluciones, necesitamos su presencia. Miren cómo termina diciendo Job en el último capítulo del libro. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Porque Dios vino con Job y le dijo, Job, estás muy hocicón, estás muy hablador. Ahora vengo yo a hablarte, ahora te toca callar, abróchate los pantalones porque te voy a decir tus verdades. Y Dios le habla a Job
Y en este momento Job sigue en el problema. Entiende muy bien esto. Sigue enfermo, sigue con llagas, sigue en cama. Sus hijos siguen muertos, se murieron de verdad. Y de hecho, así se van a quedar. Sigue sin propiedades. No se ha solucionado ni medio problema de Job. Todos los problemas de Job están igual. Pero mira cómo responde. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué cambió en Job, mi amado hermano? ¿Se solucionó su problema? Conoció a Dios, miró a Dios, conoció a Dios. Es lo que necesitas, es lo que necesito, es lo que necesitamos, conocer a Dios. Seamos pacientes, hermanas. Terminemos con el acróstico que dice así: presento mis quejas delante de Dios en oración. Acerco mi vida a Dios en completa honestidad. Confío en que aún en el dolor Él sigue siendo Dios. Invito a Dios a estar presente en medio de mi dolor. Entrego toda mi ansiedad delante de su trono. No necesito solución, necesito su presencia. Tengo fe en que Él está obrando, aunque no vea, y espero con alabanzas su pronta liberación. El salmista termina con una alabanza, no por lo que ya pasó, sino por lo que sabe que Dios hará, porque Dios está presente. Terminemos con una oración y después, si me dan permiso de cantar una cancioncita bien rapidito. Sale, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias por las pruebas, gracias por los dolores que nos ayudan a ser pacientes, que nos ayudan a conocerte a ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a pasar del lamento a la confianza, del lamento a la oración, de la oración a la confianza y de la confianza a la alabanza, por lo que has hecho y lo que harás. En el nombre santo de Cristo Jesús, amén. Amén. Voy a cantar una cancioncita. Necesito la pantalla, hermanas, porque no me sé la letra. Se llama Misericordias en disfraz. Si se la saben, ¿la cantan conmigo? Sí. Hoy de rodillas te pido paz, que tu mano y cambie mi aflicción por mi familia y por sanidad. Que digas las palabras y calmes mi dolor. Y tú, Señor, escuchas mi oración, mas me amas tanto como para dármelo. Pues que si tu amor a veces viene acompañado de llorar, que si 1000 noches sin dormir es lo que toma madurar, que si tus bendiciones vienen como llovizna sobre el mar, que si me toma muchas lágrimas saber que cerca está, y que si las pruebas son misericordias en disfraz. Te pido guía, tu dirección, y dame enojo si no escucho ya tu voz. A veces dudo de tu bondad, como si no me bastara tanto amor, Señor. Y tú, Señor, escuchas mi clamor y ruegas ante Dios que no me falte fe, pues que si las pruebas de esta vida son lo que me hace madurar, y que si a través de estas tormentas es que aprendo a confiar,
que si tus bendiciones vienen como llovizna sobre el mar, y que si a través de tantas lágrimas me quieres tú sanar, y que si las pruebas son misericordias en disfraz. En noches negras, en la más densa oscuridad, es cuando entiendo que este no es mi hogar. No es mi hogar. Pues que si tus bendiciones vienen como tormentas sobre el mar, y que si me toma muchas lágrimas saber que cerca estás, que si mis grandes decepciones son en verdad revelación de que hay una sed profunda en mí que el mundo no puede saciar, y que si las pruebas son las dudas y falta de paz, misericordias en disfraz.